Salud Integrativa, Asociación para la Defensa y la Divulgación de la Medicina Integrativa. Únete a nosotros, asóciate y toma el control de tu salud. Tiempo para hablar de nuestra salud y para tomar el control de ella. ¿Verdad que durante esta pandemia todos queremos estar más y mejor protegidos? Y todos tenemos un sistema de protección que es nuestro sistema inmunológico. Desde luego, es un sistema ciertamente complejo, tiene recursos bien diversos y de él vamos a hablar y de su importancia, no solamente en ayudarnos en esta pandemia con el COVID, sino, bueno, virus y bacterias nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y nuestro sistema inmunológico está ahí para protegernos y para defendernos. De su importancia de ese sistema de defensa en la medicina integrativa nos va a hablar el doctor Rafael Torres. Es un placer recibirle de nuevo. ¿Qué tal? Hola, doctor, ¿cómo días? estás? Un placer. Bueno, es nuestro sistema de defensa, es como nuestro Fort Apache, vamos, ¿no? ¿Verdad? Nuestro sistema inmunitario. Fundamental. Nosotros somos las personas somos un ente muy complejo y entonces un poco para entendernos, para llegar un poco a enfocarnos, debemos ver cuáles son los pilares básicos. Desde mi punto de vista, los pilares básicos es el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune, el sistema de defensa. Nosotros somos como digamos una ciudad medieval, murallas que habían, esos son los sistemas de defensa, y en los cuales nosotros, además de preocuparnos de quién nos va a atacar, también tenemos que tener muy claro que esas defensas que tengamos nosotros, si tienen que actuar, que actúen bien, que se encarguen de que minimicen las posibilidades de estos ataques para que o no haya ninguna sintomatología o sean mínimas. Eso es algo que veo fundamental en estos momentos que vivimos. Es clave, en efecto, que algunas personas ante la infección del virus lo pasan de manera asintomática o muy leve y otras personas que enferman, como sabemos, con gravedad. Y no solo estamos hablando de virus, que también y son preocupantes, doctor, sino de las bacterias. Hoy se habla mucho también de las superbacterias. Tenemos muchos enemigos ahí fuera, ¿no? Claro, fíjate, se habla también de las superbacterias. En estos momentos ya están muriendo 1,2 millones de personas año por estas infecciones de estas superbacterias, que se prevé que en 30 años se llegue hasta 10 millones. O sea que estos son datos de un estudio muy amplio, prácticamente a nivel mundial, de The Lancet, una revista de prestigio, y en los cuales nos habla de toda esta, que se muere ya más que por el SIDA, que por la malaria, que por ciertos cánceres respiratorios bastante importantes, y sobre todo también hay un dato que es un poco que causa mucho más respeto. Un 20% son niños. Un 20% porque los niños no tienen desarrollado todo el sistema inmune, porque también un poco pues tienen más contacto con el suelo, tocan mucho, se llevan las manos a la boca, es difícil de controlar todo esto, y entonces pues eso se habla de un 20%, por supuesto mucho más en los países subdesarrollados o en desarrollo, e incluso la UNICEF habla hasta de un 40%. Desde luego, pues tomemos esos datos, en efecto son personas, y queremos saber qué es lo que ocurre con estas superbacterias, doctor, porque son bacterias que son resistentes a los antibióticos. ¿Tiene que ver algo con el uso inadecuado que hemos hecho durante tiempo con los antibióticos? Creo que tenemos una conciencia mayor que teníamos hace años, ¿no? Sí, por supuesto. Se ha adelantado mucho en el campo médico ese control para dar el antibiótico en el momento adecuado para que no creen resistencias. El tema que tenemos ahora también es muy importante porque nos hemos dado cuenta de que también en la ganadería también se consumen muchos medicamentos. Y luego también, pues, publicado en la revista Science ya sobre el aumento de carne. Estamos aumentando mucho más el consumo de carne y sobre todo también incluso en los países subdesarrollados, y entonces pues tienen que echar mano más también un poco de estos antibióticos. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta cómo hacemos esa política, porque tenemos ya bastantes datos. Por ejemplo,
En el Centro Dinámico de Enfermedades, Política, Economía, con sede en Washington y también en colaboración con la OMS, se ha visto, en un estudio también hecho muy amplio, aquí afortunadamente tenemos estudios muy amplios, los cuales son muy defendibles, que del 2000 al 2018 se ha aumentado este tipo de antibióticos en el ganado, digamos, o en los pollos y también en los cerdos, y se ha mantenido también alto en los bovinos, es decir, que nos ocasionan una serie, estamos casi a veces, pues eso, duplicando o triplicando el consumo de estos antibióticos. Y eso está creando muchos problemas, y concretamente también en España, pues también lo tenemos. En España somos el país, desgraciadamente, que consumimos de toda la Comunidad Económica Europea, 4 veces más que Alemania. Y entonces se está haciendo políticas, y desde 2014 pues el Ministerio de Sanidad están intentando bajar sobre todo la colistina, que es un medicamento que es básico y es que es el último, digamos, bastión de defensa que tenemos para todas las infecciones enterobacteriáceas. O sea que realmente el que se creen resistencias en estos tipos de antibióticos pueda ser muy peligroso. Entonces se ha conseguido bajar, incluso la misma industria de los medicamentos veterinarios también ha conseguido, estamos en un 3 o un 4%, pero no es suficiente. Tenemos que seguir insistiendo en que esa política es fundamental, porque la naturaleza forma parte de nosotros y necesitamos cuidar esta naturaleza para que nosotros estemos bien. Son bacterias resistentes a estos antibióticos que nos está explicando el doctor, y su importancia o su relación en el hecho de que el ganado del que nos alimentamos, o los animales de los que nos alimentamos, también toman estos antibióticos. Bien, llegados a este punto, doctor, ¿qué destacamos? ¿Qué es lo más importante entonces para preservar la salud? Pues para preservar la salud tendremos que tener en cuenta todos esos determinantes de salud, que es que realmente pues comamos bien, que realmente comamos más fruta y verdura que carne, me explico, y más pescado que carne, y después un poco también que tengamos en cuenta también cómo hacemos las digestiones. Comemos despacio. Que no nos sintamos hinchados después de comer, que vayamos todos los días al váter, porque da la casualidad que el 70% del sistema inmune está en el tubo digestivo. Tenemos muchos más bacterias que células. Entre 1 kilo y 2 kilos de bacterias que tanto miedo nos dan, de todos esos microorganismos, tanto miedo, están con nosotros y o colaboran o van en contra. O sea que estamos en esa simbiosis que tenemos que llevarnos bien para que realmente trabajen para nosotros. Aparte de estas cosas también, por supuesto, gestionar el estrés, lo que estamos viendo totalmente, es fundamental. Hacer ejercicio también, todo esto hace que nosotros funcionemos muy bien, incluso hacer un buen uso, diría yo, ya en estos momentos necesario, de todos los medios de comunicación que a veces llevamos demasiado tiempo con estas ondas, ¿no? Y esto es lo que realmente va a hacer que nosotros podamos vivir bien y que nuestro sistema inmune nos pueda defender cuando haga falta que lo haga. Como vemos, es una cuestión de salud integral, por supuesto, cuidar también de nuestro sistema de defensa, de nuestro sistema inmune, de lo que estamos hablando hoy. ¿Habría complementos también, vitaminas, complementos específicos que podrían ayudarnos también a mantener el sistema inmune en forma? Lo tenemos, y además da la casualidad que, como nuestra agricultura no es todo lo ecológica, vamos camino cada vez un poco más, pues a veces hay deficiencias. Hay deficiencias de oligoelementos como el zinc, fundamental. El zinc influye en muchísimas reacciones bioquímicas, fundamental para nuestro sistema inmune. Fundamental, algo que estamos viendo y que estamos un tanto asombrados en un país de mucho sol como es España. La vitamina D, o más que la vitamina D3, es una hormona y que realmente también hace que funcione muy bien nuestro sistema inmune. Más oligoelementos como el cobre, como el manganeso, también un poco pues ciertas
ciertas plantas, como la berberina, muy interesante para muchas cosas y entre ellas para nuestro sistema inmune, el arroz rojo fermentado, que también influye en que realmente nuestro organismo se defienda bien. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que las plantas nos pueden ayudar, los oligoelementos nos hacen falta, los nutrientes, pero a día de hoy, todos los que podamos medir, midámoslo, no tomemos de forma indiscriminada, porque nuestro cuerpo es como diría yo, una banda sinfónica, donde todo hay interrelación, y no podemos poner más cosas de las que tocan. Hay ciertas, por ejemplo, vitaminas, la vitamina C también es muy importante, que no habíamos dicho, pero que hay ciertas vitaminas que las eliminamos, pero las hidrosolubles no las quedamos. Entonces, siempre que podamos medir, midamos lo que tenemos para ver qué aportaciones hacemos de una forma lo más científica posible. Hagámoslo, desde luego, con supervisión médica, también, desde luego, muy importante. En este sentido, la medicina integrativa, digamos, medicina del bienestar, ¿ha hecho aportaciones en este campo que podamos destacar, doctor? Sí, hizo sus grandes aportaciones allá por el 1990, como ya lo hemos comentado, pero sobre todo también recientemente mi compañero y amigo profesor Rómulo Rodríguez Ramos, psiquiatra, el rector de la Universidad de Camagüey, actualmente está en la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano de la Ciudad de México, ha aportado recientemente unos temas muy interesantes sobre la psicología del bienestar. Ha hecho toda una recopilación de todas las escuelas que hay sobre psicología y su interrelación con estos determinantes de salud, para que realmente consigamos, teniendo en cuenta que él hace mucho hincapié en esto, en esa complejidad que es el ser humano, que somos totalmente abiertos, que nada está totalmente controlado, que puede pasar de todo, que no somos lineales. Entonces, dentro de ese concepto, está trabajando mucho para que realmente no solamente no suframos la enfermedad, no tengamos síntomas, sino que, como decíamos con el Ikigai japonés, tengamos un sentido de la vida, disfrutemos de la vida, demos gracias por la vida, y de esa forma, pues consigamos realmente un bienestar. Y ha aportado un tema muy interesante para mí, porque a él, como buen científico, le preocupa lo de la psicoinmunometabólico, es decir, la parte también en ese aspecto del metabolismo, que también puede influir, porque de esa forma, en el fondo, también podemos dar base científica, que es importante. Medicina integrativa, unificamos todo tipo de medicina, pero siempre con una base científica, porque esto es lo que hará que nos entendamos con la sociedad, con los compañeros, y es algo que afortunadamente hoy, como aquí estamos hablando de cualquier cosa que decimos con trabajos científicos, además a nivel mundial o muy amplios, pues nos puedan defender y nuestro quehacer diario, y que pensamos que es muy interesante a día de hoy. Si le digo que eligiera entre algunos de los determinantes de salud, ¿cuáles serían los más importantes? Por supuesto, como decíamos, la sinfonía está en interrelación, pero yo me quedaría con la alimentación. Me quedaría con la alimentación, pues eso que decíamos, consume más fruta y sobre todo los cítricos en este momento que estamos, más verdura, el brócoli, las espinacas, las setas, toda esta serie de alimentos que nos puedan ayudar. Luego también que realmente con estos alimentos también, que si tenemos que comer carne podamos comer, pero tenemos carne, y en nuestro país, carne ecológica, Asturias, Galicia, quiero decirte que nos pueden perfectamente también un poco poder comer este tipo de carne. Entonces, toda esta serie de cosas es muy importante, esa alimentación, y también diría un poco el cómo se cocinan. No es lo mismo cocinar un alimento de una forma con un microondas, que desestructuramos porque subimos tan rápidamente la temperatura que se desestructura el alimento y nos cargamos muchas vitaminas, muchos oligoelementos, a que lo hagamos al vapor de una forma que podamos hacer. Y que comamos despacio, que si no tenemos tiempo no comemos, no pasa nada. ¿Me explico lo que quiero decirte? Realmente también hemos visto que también un poco
hay estudios hoy en día muy interesantes sobre el ayuno o el ayuno intermitente. Es decir, el Premio Nobel de Medicina, el 2016, el japonés, a ver si lo digo bien, Yoshima. Yo ahí en el japonés poco te puedo ayudar, Rafael, pero bueno, si no lo recuerdas. Yoshima Shimoi, creo que es. Entonces, él trabajó mucho sobre los ayunos, vio que realmente producían una autofagia, una destrucción de las células inflamatorias, producían un aumento de las sustancias protectoras del cerebro, de las sirtuinas, para que realmente también limpiaran nuestro cerebro. También, o sea que hizo estudios muy interesantes defendiendo el ayuno. Paul Lange también en la Universidad del Sur de California también hizo estudios en este aspecto y llegó a conclusiones muy interesantes como que revitalizaban el sistema inmune. O sea que tenemos muchas cosas, y Ershan Direct también hizo un estudio sobre los cuales aumentaba la energía del sistema inmune cuando hacíamos ayuno. O sea que tenemos muchísima información académica, por eso a nosotros nos interesa mucho que casi estos programas de divulgación, muchas gracias porque son interesantes, pero después también echamos en falta ese tipo de debates académicos para poner las cosas en el sitio adecuado para el bien de la ciudadanía. La salud, desde luego, lo es todo. Cuidar de ella es bien importante y, desde luego, hacerlo con profesionales como el doctor Rafael Torres, que hoy nos ha acompañado y nos ha hablado de nuestro sistema de defensa. Es bien importante, es fundamental nuestro sistema inmune y claves para cuidarlo. Gracias por acompañarnos una semana más. Gracias, Rafael. Gracias a vosotros. El pronóstico del tiempo y, como cada día, la información deportiva. Nosotros ya volvemos mañana. Feliz tarde.